versos 6 al 8. Sean bienvenidos todos, hermanos, un gusto verles. Esperamos que seamos bendecidos a continuación en la palabra, amén. Ezequiel, hermanos, capítulo 13. Ezequiel 13, 6 al 8. Búsquelo. Dice la palabra así: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Es una pregunta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, seguir predicando tu palabra. Gracias por esta serie que terminamos. Hoy es el último tema. Gracias por todos los temas pasados. Que el día de hoy, Señor, podamos cerrar con este tema que despeje muchas dudas en las personas y nos lleve a una fe sana y a un entendimiento correcto de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, nuestro tema el día de hoy se titula, bueno, primeramente la serie se llama Eso no es bíblico. Fueron 4 temas. Podemos extendernos en un montón de cosas que la iglesia practica y que en realidad no son bíblicas, pero para no aburrirnos, ¿verdad? Solamente 4 temas. Y el día de hoy será el último. Se titula Revelación extrabíblica. ¿Okay? Revelación extrabíblica. Ya le voy a explicar de qué se trata. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que es muy común oír a muchos cristianos decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me habló, o en su defecto, Dios me reveló algo. ¿Sí? Es muy común, eso está ahorita de moda en la iglesia cristiana. Pero cuando los hermanos o hermanas que dicen estas cosas están hablando y diciendo esto, no se están refiriendo a que leyeron una porción de la Biblia en la cual Dios les habló. No es que leyeron un pasaje y entonces el Espíritu Santo impresionó el espíritu de ellos con esa palabra y ellos dijeron, wow, esta palabra viene a ser una bendición en este momento X en mi vida, y definitivamente Dios me está hablando a través de este versículo, de este pasaje. Sino que estas personas, cuando dicen eso, por lo general se refieren a que Dios habló directamente con ellos por una visión, por algún sueño, y en algunos casos extremos que son de asustarse, dicen que Dios les habló audiblemente. O sea, oyeron la voz de Dios. ¿Okay? No quiero herir susceptibilidades. Usted es libre de tener el entendimiento que usted tenga de este tema. Pero con la Biblia vamos a ver el día de hoy, hermanos, qué tan cierto es eso de la famosa revelación extrabíblica que muchas personas están profesando en estos días. ¿A qué nos referimos cuando decimos revelación extrabíblica? ¿Okay? Nos referimos a personas que dicen que Dios les dijo algo y que están tan seguros que Dios fue el que se los dijo, que prácticamente es algo inspirado, que prácticamente es algo infalible, y que como es de Dios y Dios me dijo que yo les dijera,
entonces todos ustedes tienen que hacer lo que yo les estoy mandando que Dios, ¿verdad? Que Dios me dijo, porque si no ustedes están en rebeldía. Yo me paro aquí, yo les digo, hermanos, el Señor me habló, un ejemplo, y les digo, me dijo que compráramos un edificio de $2 millones. Dios me habló. Si Dios me habló, todos ustedes tienen que creer que vamos a comprar ese edificio, porque si cuestionan eso, están cuestionando la palabra misma de Dios. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos revelación extrabíblica, nuevas visiones, nuevas experiencias que la gente cuenta como si fueran de Dios. Y prácticamente, si usted no hace lo que esta persona dice, pues usted es un rebelde, usted está en rebeldía contra Dios. Y alguien allá atrás puede decir, pastor, pero no nos alcanza. No nos alcanza para un edificio de $2 millones. Entonces yo les digo, no importa. Dios no me preguntó si nos alcanzaba. Dios me dijo que lo compráramos. Así que lo vamos a comprar por fe, sin dinero. Y así es como le puedo dar un ejemplo, le puedo dar 1000 ejemplos de cómo la revelación extrabíblica lamentablemente está destruyendo y haciendo un daño terrible al cuerpo de Cristo. El término extra significa, si usted lo busca en el diccionario, significa algo fuera de lo normal o algo que es añadido a lo que es normal. Eso es lo que significa el término extra, fuera de lo normal o añadido a lo que es normal. Por ejemplo, si usted trabaja de lunes a viernes 40 horas, ese es su horario normal, usted mete 40 horas en su horario normal. Pero si el jefe le pide trabajar 5 horas extras el sábado, entonces usted está metiendo 5 horas que no es normal que usted las trabaje, sino que está fuera de lo normal. Y si usted se las añade a lo normal, entonces usted ahora trabajó ¿cuántas horas? 45, 40 de su horario normal, 5 extras, total 45 horas. Fueron añadidas a lo que es normal y son horas fuera de lo normal. ¿Cuánto les gusta el fútbol? ¿Cuántos saben que un partido de fútbol dura 90 minutos? Esa es la regla, esa es la ley. Pero cuando los partidos de fútbol se empatan, hay algo que se llama en algunos torneos tiempo extra. ¿Okay? Significa que lo normal es que un partido dure 90 minutos, pero como hubo un empate, se le hace una añadidura de cualquiera que sea la regla, 15 minutos, 30 minutos, lo que las reglas de la FIFA dispongan. Y entonces ese se llama, ¿cómo se le conoce? Tiempo extra. No es lo normal, está añadido a lo normal, está fuera de lo normal. Hay muchas personas que cuando están viendo un partido de fútbol y tienen una cita después, dicen, si se van a tiempos extras me van a echar a perder el plan, porque yo no contaba con los tiempos extras. Eso no es normal, eso es fuera de lo normal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de revelación extrabíblica, estamos hablando de eso. Perdón, hermanos, ando ahí un poco afectado de la garganta, ¿ok? Estamos hablando de cosas que la gente dice, Dios me dijo, pero que no están en la Biblia, sino que habría que añadirlas a la Biblia. El pasaje que leímos en Ezequiel, el Señor está reprendiendo a los falsos profetas, porque estos falsos profetas estaban profesando haber recibido visión del Señor y diciendo que el Señor los había mandado a hablarles ciertas cosas al pueblo. Eso abunda, hermano, en estos días, especialmente en las iglesias de corte demasiado carismático, que todo se hace un énfasis demasiado grande en los dones del Espíritu Santo. Y esas personas que son soñadores de sueños y de visiones y que llegan y le comienzan a dar palabra a las personas y comienzan a decir, Dios me dijo, hacen mucho daño a la congregación, hacen mucho daño a la iglesia, traen mucha confusión a la congregación. ¿Por qué? Dice el Señor ahí en Ezequiel, yo no he hablado. Dice, ellos están diciendo, pero yo no he hablado. Lo que Dios ya habló está escrito en la Biblia. Dios habló y está escrito en su palabra.
desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está lo que Dios ya dijo. Pero hay muchas personas que profesan ellos tener una comunión con Dios exagerada. Oran, yo creo, 8 o 10 horas al día y ayunan un día sí, un día no, y se leen la Biblia todos los años mínimo una vez completa, y se atreven a decir pues de que Dios les dijo. Pero dice en ese pasaje, dice, yo estoy contra vosotros, dice Jehová. O sea, el Señor aborrece que alguien ande diciendo Dios me dijo, cuando no hay una garantía de que Dios le dijo. Mucha gente dice a la ligera, Dios me dijo, el Señor dice, yo soñé y es un sueño de Dios, porque una vez tuve un sueño que se cumplió. Y dice el Señor, yo estoy en contra de esos profetas. Entonces yo le voy a dar un consejo, hermano. Tenga cuidado de ser usted la persona que dice Dios me dijo, porque el Señor se desagrada que nosotros andemos diciendo esas cosas cuando Él no ha hablado. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice así, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Algunos erróneamente piensan, hermano, que solamente se refiere al Antiguo Testamento. Y la lógica circular que usan es la siguiente, porque cuando esto se dijo, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Ya te agarraron. Si tú no tienes una respuesta para esto, ya te ponen el Nuevo Testamento en una categoría inferior. Hay gente que enseña, hermano, que lo único que Dios escribió y que es palabra de Dios son los 10 mandamientos, porque fueron escritos con el dedo de Dios. Todo lo demás, según ellos, es palabra humana. Hay sectas que se atreven a decir eso, o no lo dicen directamente, pero eso es lo que creen. Entonces le voy a decir algo. Usted sabe que Génesis nos cuenta las historias de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Pero eso no se escribió conforme estaba sucediendo. Eso lo escribió Moisés unos 400 años después. ¿Sí entiende? O sea, si nosotros aplicamos ese principio de que 2 de Timoteo 3, 16 y 17 solamente se refiere al Antiguo Testamento, entonces estamos diciendo que esas cosas que Moisés escribió por revelación del Espíritu Santo 400 años después no son válidas porque Moisés no las vio. ¿Cómo supo Moisés todos los detalles de que verdad, la primogenitura, Jacob se la vendió a Esaú? Y podemos entender que la historia se transmitía de una forma oralmente de generación en generación, pero la respuesta es que muchas cosas de la Biblia no se escribieron conforme estaban pasando. Abraham no iba escribiendo su biografía y luego Jacob su biografía y luego José su biografía y todas las tribus, sino que se escribían algunas cosas después. En este caso está hablando de algo que se iba a escribir después. Toda la escritura es inspirada por Dios, incluye el Nuevo Testamento que se iba a escribir después. El Espíritu Santo sabía que el Nuevo Testamento se escribiría después. De la misma forma que cuando Moisés escribió algo que había pasado antes. Era inspirado por Dios, había pasado antes. Es inspirado por Dios y lo que ha de venir también es inspirado por Dios. El Espíritu Santo usa exactamente el mismo principio. Toda la palabra, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. No se deje engañar por esas personas que están poniendo el Nuevo Testamento como un libro de segunda categoría. Eso es un error. La palabra para inspirados, hermano, es la palabra griega teumnestos y significa exhalada por Dios. La imagen que debe venir a ustedes de Dios exhalando, respirando o soplando sobre los escritores cada una de sus palabras, que llegó a ser la Biblia y que es infalible, que es inerrante. En algunos casos Dios le dio extraordinariamente al autor el entendimiento para escribir en un vocabulario verdad personal
usando aún sus mismas capacidades del escritor. Por eso es que en la Biblia tenemos diferentes géneros literarios, según quien haya escrito: reyes, sacerdotes, campesinos, pescadores, de todo, pero siempre el resultado final fue palabra de Dios y es palabra de Dios. Entonces, cuando alguien actualmente dice Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, es inspirado por Dios, sería tanto como decir que también el Señor está soplando de la misma manera que sopló sobre los profetas, sobre los apóstoles, y entonces habría que añadir un libro a la Biblia. Habría que poner ahí la epístola de Primera de Bernardo. Y luego en 3 años quizás reciba otra revelación, Segunda de Bernardo, ¿no? Y eso es lo que mucha gente está enseñando indirectamente con el famoso Dios me dijo. El canon de la Biblia, hermano, está cerrado. Hay un pleito con esto del canon, de que el canon de la Biblia está cerrado, pero la Biblia habla de que el canon de la Biblia está cerrado. Se lo voy a demostrar. Apocalipsis 22, 18, 19. Apocalipsis es el último libro de la Biblia inspirado por Dios, palabra de Dios, fiel y verdadera. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Claro, específicamente se refiere a Apocalipsis, pero por extensión a toda la Biblia, porque Apocalipsis tiene toda la misma inspiración del mismo Espíritu Santo que los otros 65 libros. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Justamente 2 versículos antes que el Espíritu Santo se despida y se cierre el libro del Apocalipsis, 2 versículos antes, en este versículo 18 y 19, antes del 20 y el 21, que el Espíritu Santo solo los usa para despedirse, da esta advertencia. Como diciendo, está terminada la revelación. Ya se cerró, no le quites, pero tampoco le añadas, que es la revelación extra bíblica que mucha gente está profesando, es querer añadirle a la palabra como que esta fuera incompleta. ¿Ok? El canon de la Biblia ha armado un debate, ¿verdad? En la iglesia cristiana por muchos siglos. El canon del Antiguo Testamento nunca hubo duda cuál era. Desde el principio los rabinos judíos y los eruditos y un montón de gente que tienen un montón de nombres, como los masoretas que añadieron las vocales al Antiguo Testamento, etcétera, nunca tuvieron duda de que los 39 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, eran inspirados y eran de Dios. Y de ahí vino un periodo de 400 años de silencio antes que venga Cristo, en que se escribió la apócrifa y muchos libros históricos y con un valor histórico que no fueron incluidos como inspirados, sino solamente como libros de moral y libros históricos. Pero el conflicto se armó en el Nuevo Testamento, porque ahí es donde ahorita hay un conflicto y mucha gente diciendo que el canon del Nuevo Testamento es un canon romano, un canon católico romano, porque ignoran la historia y se van al siglo IV, cuando en el siglo IV la iglesia dice estos libros son los libros inspirados, pero ignoran que eso en realidad ya se había hecho en el siglo II. El primer canon bíblico, hermanos, existió en el año 170, el canon muratorio, así se llamó. Y en ese canon ya estaban incluidos los 27 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. ¿Qué fue lo que pasó en el siglo IV entonces? Lo único que pasó en el siglo IV fue que la iglesia dijo: sí, es verdad, esos son. No es que la Biblia dijo: no, quitemos unos, pongamos otros. Entonces de ahí se agarran muchos de varias sectas anticristianas. La Biblia que ustedes usan está contaminada, corrompida, porque fue la iglesia católica romana en el siglo IV, representada por el Papa Damaso I, que dijo qué libros eran bíblicos y qué libros eran no bíblicos. Eso es un error. Eso ya se había dado desde el año 170, cuando todavía, escuche, estaban vivos algunos de los discípulos directos de los apóstoles. Todavía estaban vivos. Ahorita le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, veamos la inspiración del Nuevo Testamento. Pedro reconoció que los escritos de Pablo eran igual que el resto de las escrituras. Segunda de Pedro 3:15 al 16.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro elevando los escritos de Pablo al nivel de todo el resto de las escrituras, de las cuales la iglesia primitiva hacía uso en el primer siglo. Las epístolas de los apóstoles comenzaron a circular en el primer siglo por todas las iglesias. Vaya conmigo a Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, es decir, en Colosas, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, de los laodicenses, es decir, de la Odisea. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros, es decir, intercámbiense la carta que mandé a la Odisea, leanla ustedes, la carta que mandé a Colosas, leanla también los laodicenses. Desde un principio comenzaron a circular los escritos de los apóstoles y eran inspirados por Dios y son inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque en Marcos 16:20 dice que por medio de las señales y los milagros que los apóstoles hacían, era confirmada la palabra de Dios, confirmada que todo lo que ellos decían venía de parte del Señor. Le voy a mencionar a unos discípulos de los apóstoles, directamente discípulos de los apóstoles, que ellos fueron cristianos, por cierto. No se deje engañar, ahí andan una secta por ahí enseñando que el movimiento primitivo no era un movimiento cristiano, que no, los discípulos de los apóstoles no eran cristianos. Claro que eran cristianos. Clemente de Roma mencionó 8 libros del Nuevo Testamento en el año 95. Ignacio de Antioquía reconoció 7 libros del Nuevo Testamento en el año 115. Policarpo, ¿se acuerda? Policarpo, el padre de toda Asia, discípulo directo del apóstol Juan, reconoció 22 libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. ¿Por qué Policarpo no reconoce los 27? Porque los libros se van recaudando y se van juntando poco a poco según las cartas y todos los escritos de los apóstoles van circulando en el primer siglo en la iglesia cristiana. ¿Ok, hermanos? Entonces no nos confundamos con eso. La iglesia católica, por decirlo así, porque así se le conoce ya a la iglesia cristiana, ya se le conoce como católica del 325 para acá. No es que ellos dijeron esto sí, esto no, sino que ellos dijeron lo que los cristianos dijeron hace 230 años, en el año 170, es verdad. Esos son los libros inspirados por Dios. ¿Cuál fue el criterio para canonizar un libro? Varios criterios. Número 1, tenía que haber sido escrito por un apóstol o alguien muy cercano a un apóstol. Por ejemplo, Marcos no fue apóstol directo de Jesús, pero él anduvo ¿con quién? Con Pablo, se me fue ahorita el nombre, con Pedro. Se cree que Marcos era muy cercano con Pedro, ¿ok? Entonces, todos los libros del Nuevo Testamento deben cumplir este requisito. Autor, un apóstol, o el autor debe ser alguien cercano y una relación estrecha con uno de los apóstoles de Jesús. 2, el libro debió de haber sido aceptado por la mayor parte del cuerpo de Cristo desde los inicios de la iglesia. Cuando la iglesia nació, año 33, la iglesia nace. La iglesia se desarrolla del año 33 al año 100 en la era apostólica, y en esa era apostólica de 67 años se juntan todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces todos esos libros eran reconocidos y aceptados por todos los primeros cristianos. El contenido de los libros debía tener una consistencia doctrinal y moral, ¿okay? Debían estar en perfecta armonía unos con otros, no tener contradicciones, ¿okay? El proceso de juntar los libros fue un proceso imperfecto, pero el Señor preservó su palabra. ¿Por qué? Porque Dios inspiró la Biblia. ¿Cómo es posible que Dios tuvo poder para inspirar la Biblia y no tuvo poder para preservar la Biblia? No, claro, Dios preservó su palabra y usó a personas imperfectas, a humanos falibles, para que su palabra fuera preservada y la iglesia pudiera tener su palabra. ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Si el Nuevo Testamento no fuera inspirado por Dios, la iglesia no existiría. ¿En qué nos sostendríamos?
es la señal de que es la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada, que todo lo que está escrito ahí es cierto. Él dijo que se levantarían enemigos contra la iglesia, que la iban a destruir, pero ¿qué dijo? Nada prevalecerá, dijo Cristo, contra la iglesia. ¿Es eso verdad? Eso ha sido verdad por todos los siglos. En el siglo, después de la era apostólica, cuando vino la era de la persecución de la iglesia, ¿qué pasaba cuando mataban a un cristiano? Se convertían 10. Sí, nosotros tenemos, la iglesia sobrevive, la iglesia, mientras el Señor no regrese, hermano, la iglesia sigue en pie y sigue viva, basándose en el Nuevo Testamento y creciendo. Muchos millones de personas se convierten al cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad. Así que no le deje que le perturben la mente. El Nuevo Testamento es de segunda categoría. Los libros, hay mucha gente que dice los libros de Pablo no son igual que los de Moisés. ¿Cómo vas a comparar? ¿Por qué? Perdón. Hasta donde yo sé, el mismo Espíritu Santo que le habló a Moisés le habló a Pablo. Tenga cuidado. Otra mentira. Si quieres entender el Nuevo Testamento, léelo a la luz del Antiguo. Error. Si quieres entender el Antiguo, léelo a la luz del Nuevo. Es el Nuevo que tú tienes que leer para poder entender las sombras. Las cosas que apuntaban a Cristo se cumplieron en el Nuevo. Ok, hermanos. Ahora vamos a ir a otra cita, hermanos, en 2 de Pedro 1:19. Pero antes de leer esa cita me encantó. Bueno, la leo porque ya está en pantalla. La leo. Dice 2 de Pedro 1:19 al 22. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto habla de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y justamente el último apóstol en escribir el último libro de la Biblia es el último apóstol. ¿Por qué? Porque es el último sobreviviente. Ya todos están muertos y el apóstol Juan, siendo el último de los apóstoles, escribe el Apocalipsis y ahí el Espíritu Santo le dice, no añadan ni quiten a este libro y por extensión a toda la Biblia, a toda la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando alguien te diga que el canon lo cerró fulano, lo cerró sutano, llévalo a Apocalipsis 21, 18, 19, dile no, el canon lo cerró el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cerró el canon bíblico, no la iglesia fulana, ni la iglesia sutana, ni la iglesia mengana. Como mucha gente levanta esas acusaciones para desacreditar nuestra doctrina, y llévelo a Apocalipsis 21, 18, 19. Pero mira esta palabra donde Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que todo lo que habían recibido en el pasado era de Dios, no había sido de interpretación privada. Por eso usted no puede agarrar un versículo y decir, no sé si usted ha visto, pero en algunas reuniones antes yo lo llegué a ver, que se reunían unos 10, 15 cristianos, abrían la Biblia en un versículo y decían, vamos a decir qué significa para cada uno este versículo. Y entonces uno, no, para mí significa que Dios me está diciendo que me regrese a mi país. ¿Y para ti? No, para mí este versículo significa que Dios quiere que yo me case con la hermana más bonita de la iglesia. Y cada quien pues da su interpretación que le conviene, lo que quiere. No, hermanos, eso es un error. El versículo de la Biblia no fue escrito por el Espíritu Santo para ver qué significa para ti. Estás mal. Él dio su palabra para ver qué significa para él, es su verdad de él. Y hay una sola interpretación, no muchas. Puede haber varias aplicaciones, pero la interpretación es una, aquí en China, en Rusia, donde está el mundial, y en todo el mundo. No es de interpretación privada. Por eso es necesario leer toda la Biblia. El contexto bíblico es el más importante que usted debe usar para entender un versículo. ¿Ok? Esa es la palabra profética más segura. Usted no puede estar esperando que Dios le hable audiblemente cada mañana. Señor, ¿qué quieres que yo haga el día de hoy? Y empieza a guardar silencio. Voy a guardar silencio. Abra su Biblia. Ahí Dios le va a hablar en su palabra. Y no se ande mortificando tanto con eso de cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Es una de las preguntas que más atormenta a muchos cristianos.
La revelación más fresca cada mañana no es lo que Dios te hable al oído antes de que despiertes en un sueño. La revelación más fresca, más íntima que tú puedes tener cada mañana es abrir la Biblia y leerla. Íntima, fresca, al día, actualizada para ti. Señor, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy? Vamos, el Señor dice en su palabra cuál es su voluntad para nosotros. En Primera de Tesalonicenses 4, 2, 3 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está fácil. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que seas santo, como yo soy santo. Eso es todo, sí, that's it, eso es todo, no más. Pastor, pero y lo demás, yo quiero que Dios me diga dónde trabajo, digo que sí, digo que no en este trabajo, me muevo a otro estado, o me muevo a otro país, o me caso con fulana o con mengano. O sea, tranquilo, sé santo y es todo. Siendo santo, procurando ser como Cristo todos los días de tu vida, todo lo demás que tú hagas se encuadrará a la voluntad de Dios. Todo lo demás que tú hagas. Porque al ser santo tendrás la sabiduría, la prudencia, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento. ¿Para qué? Para que cualquier decisión que tú tomes esté de acuerdo a qué? A la voluntad del Señor. Es bien sencillo. La voluntad del Señor para nosotros, hermanos, es nuestra santificación. Así que deje de andar buscando: Señor, hoy dame un sueño para ver si mañana voy a trabajar o no. No, pues te agarra el sueño y no vas. Dejen de andar buscando nuevas revelaciones. Una palabra fresca para hoy. Señor, dame una palabra fresca para hoy. Abre tu Biblia, que está llena de polen, llena de polvo. ¿Sabe cuáles son los libros favoritos de los cristianos según datos? Los libros devocionales. Esos libros que traen 365 devocionales, uno para cada día. Y la gente los lee como la píldora del día para ver qué Dios me quiere decir hoy. No son malos esos libros, a mí me encantan. Yo estoy leyendo ahorita uno que se llama Lecturas Matutinas de Spurgeon, buenísimo. Pero no debe de ser con el propósito de que Dios me hable hoy para ver, según lo que me hable ese devocional, entonces eso es lo que voy a hacer hoy. Es como un horóscopo. Mucha gente lee esos libros más como un horóscopo. No es así. Esos libros son buenos y no tienen nada de malo. Pero como dije la semana pasada, si tú no lees la Biblia primero, no tienes derecho a leer ningún otro libro. Porque la revelación fresca e íntima que necesitas cuando te levantas de la cama es la palabra del Señor. ¿Ok, hermanos? Es que la palabra profética más segura. La Biblia no fue traída por voluntad humana, es por voluntad divina. Por eso podemos confiar 100%, descansar en esa revelación. Tú no puedes descansar en la revelación de un pseudo profeta, de un hermano soñador. ¿Qué te garantiza que ese hermano está espiritual? Pero ¿cuál es la más segura, hermanos? La Biblia, la palabra de Dios. Léala, hermanos, por favor, lean la Biblia. Todo este año les he estado diciendo: lean la Biblia, lean la Biblia. Si usted no lee la palabra, pues por eso está todo deprimido, todo angustiado, todo amargado. El culto se le hace largo, la prédica aburrida. Algunos que más bien cuando yo estoy predicando están viendo el partido. No venga a perder su tiempo ni a hacer tropiezo al que está a la par. Quédese allá en su casa a ver su partido. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan enfermo? ¿Por qué tu vida espiritual está tan enferma? Porque tú no lees, tú no oras, tú no tienes comunión con Dios. Y es una tristeza, hermano, eso para muchos cristianos. Cualquier cosa del mundo te mueve el tapete. ¿Por qué? Pues que no hay una comunión con Dios, con el Señor. Las nuevas revelaciones, hermano, son bien peligrosas. Y yo me atrevería a decir que la mayoría vienen de falsos profetas, de falsos maestros. Las podríamos dividir en dos grupos: las falsas revelaciones o la revelación extrabíblica. Los profetas de la prosperidad y los profetas de la calamidad. Esos son los dos tipos de profetas que pululan hoy en el internet: el profeta de la prosperidad y el profeta de la calamidad. El profeta de la prosperidad es el más amado, porque ese profetiza puras cosas buenas a los cristianos. Vayamos a Jeremías 8, 10 al 11. Jeremías 8, 10 al 11 dice: por tanto daré a otros sus mujeres,
y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue ¿la qué? La avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El profeta de la prosperidad no le importa la espiritualidad del pueblo. Anda, dice, ¿detrás de qué? De la avaricia. Detrás de la avaricia. Usted de por sí es avariento. Ay, pastor, qué ofensa, es que usted es pecador, déjeme decirle. Usted y yo de por sí lidiamos con orgullo, avaricia, malos deseos, malos pensamientos. Entonces, en lugar de que el profeta le diga, hermano, deje el pecado, busque a Dios, ore, viene y le dice, Dios te quiere hacer rico, pues le está, ¿qué cosa? Inyectando, hermano, más avaricia de la que usted de por sí ya tiene. Si usted ya es avariento, a usted más bien hay que decirle, hermano, no sea tan perseguidor y amador del dinero. Ayude a los pobres, ayude a los necesitados. Pero si en lugar de decirle eso, yo le empiezo a decir que todo está bien, aunque usted esté viviendo en adulterio, aunque usted sea un mal hablado, un borracho, por eso dice ahí, curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es decir, el pueblo estaba lleno de pecado y en lugar de reprender el pecado, los profetas les decían, todo estará bien. Todo estará bien. Cuando no reprendían el pecado, curaban livianamente la herida del pueblo. La herida del pueblo ahí quiere decir que estaban corrompidos. Todo el pueblo se había corrompido tras la idolatría, tras el pecado. Y esto es hablando de prosperidad, en lugar de que hablaran de santidad y de santificación en el Señor. Paul Washer dice algo muy, muy interesante. Dice, todo pastor que predica prosperidad y solo él prospera, hay algo raro ahí. Esto está raro. Un pastor que tiene 15 años predicando prosperidad, 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 y si su mensaje es verdad, en su iglesia no debería haber ni un pobre. No, pero es que hay unos que tienen fe y otros no, y se lavan las manos. Entonces aquel tuvo fe porque me dio un pacto de 5,000 para el templo, y aquel no, por eso aquel está miserable, y maldicen a la gente, pensando que uno puede comprar con dinero los favores de Dios. Los falsos profetas abundan ahorita, hermanos. Dicen paz, paz, es decir, todo está bien. Si usted está en pecado y la iglesia está en pecado, la iglesia está en una tremenda rebelión contra Dios, hay pecado por todos lados. Si yo me paro y les digo aquí, hermanos, lo mejor está por venir, yo les estoy mintiendo. Porque según mi Biblia, lo peor está por venir. El amor de muchos se enfriará, ¿verdad? La maldad se aumentará. El pecado abundará más y más en la humanidad. La humanidad se corrompe más y más. Ve hasta dónde hemos llegado en estos tiempos. La familia casi destruida, hermano, por tanto adulterio, por tanto homosexualismo, por tanta cosa aborrecible, hermano, delante del Señor. Pero el profeta de la prosperidad dice, no hay problema. Ahora veamos un poco el profeta de la calamidad, que es otro profeta falso también. El profeta falso de la prosperidad se pasa de bueno y el profeta falso de la calamidad se pasa de malo. Estos son los que se la pasan amenazando que viene un meteorito, que habrá un tsunami, que habrá un terremoto, que explotará un volcán, y por supuesto que esas cosas pasan, pues si esas cosas están escritas. Yo podría decirle a usted que ahorita voy a dar una profecía, que en un futuro, y me pongo así una cara como que estoy haciendo un mantra. Así dice el Señor. Habrá un terremoto. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Ya. En un país que el Señor no me dice ahorita el nombre, y habrá muertos. ¿Usted cree que eso se va a cumplir? Por supuesto que se va a cumplir. Pues eso está escrito en la Biblia. Entonces, pastor, profeta Bernardo, wow, le atinó. Claro que esas cosas han de pasar, pero los falsos profetas de la calamidad son los que tratan como de atinarle el día, la fecha. Lo del meteorito no le han atinado, En lo demás le han atinado, ¿no? Porque hay volcanes que explotan, hay terremotos y le atinan. Eso es como adivinación, estar según ellos profetizando lo que ya está escrito, lo que ya está profetizado, que habrían rumores, pestes, guerras, terremotos en todos lados. Pero nunca dan algo específico, va a ser en tal lugar, a tal hora, que la gente evacúe, porque si no evacúan se van a morir. Nunca le han atinado. Lo del meteorito dijeron que venía en el 2016. Muchos hermanos ya estaban asustados, guardando latas en su basement, que sardinas, que tomate, que no sé qué. Esos profetas del famoso meteorito, hermano, abundan ahí en el internet, hermano.
falsos profetas de la calamidad, igual de malos que los falsos profetas de la prosperidad. Dicen Dios me dijo, dicen Dios me mostró, y Dios dice yo no he dicho nada. Yo ya hablé y está escrito de Génesis a Apocalipsis, pero lo que estos están diciendo, yo no sé de qué están hablando estas personas. Están hablando vanidad. Le voy a mencionar algunos casos donde los cristianos se disparan y se van al extremo hablando de revelaciones. Dios me dijo. En 1987, hermano, fue de conocimiento mundial esa noticia del famoso Oral Roberts, que se metió en una deuda, hermano, de $8 millones por una propiedad que tenía que pagar. Y en un programa, no me acuerdo si fue de radio o de televisión, les dijo a todos sus escuchas lo siguiente: Dios me dijo que si no se junta ese dinero, Él me va a llevar a casa. Es decir, que Dios lo iba a matar. ¿Qué tipo de Dios es ese? Ese es un Dios extraño. O sea, Dios estaba tan afanado según porque ese lugar se comprara, esa propiedad, que Dios lo amenazó: si no se junta el dinero, pídele al pueblo, si no se junta, te mato, te llevo. Al final el dinero se juntó. Pastor, entonces ¿eso es que era de Dios? No, eso es que la gente es manipulable. La gente es manipulable. Unos meses después, 6, 7 meses después, dice que toda esa propiedad se echó a perder, la perdieron, y entonces le preguntaron: ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué Dios le dijo que se pagara esa deuda y que si no lo mataba? ¿Por qué construimos algo tan grande que ahora ya no podemos usar? Y entonces sacó otra revelación. Dios me dijo que Él ya sabía que esa propiedad no la íbamos a usar, pero que hiciéramos algo majestuoso y grande para que la demás gente viera su gloria. Que Él es un Dios grande, igual que la propiedad grande que nosotros compramos. Y la propiedad quedó obsoleta y nunca se le dio el uso para el que supuestamente se había comprado. Investíguelo, esa revelación de Oral Roberts, ahí está. Investíguelo, 1987. Y toda la gente sigue teniendo a ese hombre, mucha gente, como un gran hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen Dios le dijo, es un ungido, es alguien que tiene una revelación especial con Dios. No podemos cuestionar lo que Dios hable. Hay hombres que le dicen a las muchachas: cásate conmigo, Dios me lo reveló, aunque sean casados. Eso ha pasado también. Una mujer puso a ayunar a un niño, un bebé, porque según Dios le dijo que el bebé tenía que ayunar para que fuera sanado. Dios me dijo que el bebé ayunara. El bebé ayunó y el bebé murió, y la mujer fue presa. Ahora le han de decir ahí en la cárcel: ¿y qué pasó? No, es que Dios me dijo que me iba a meter presa para que yo les predicara acá. Porque siempre tienen una nueva revelación, una nueva mentira para justificar el que su revelación previa no se cumplió. Pero la prueba, dice, de un profeta en el Antiguo Testamento era cuando alguien te diga un sueño, una visión o algo en Deuteronomio y no se cumpliere, no le temas. Es decir, se debe de cumplir al pie de la letra lo que estas personas dicen. Y no pasa así. ¿Por qué? Porque Dios no les ha dicho nada. ¿Y qué me dice de aquellos, hermanos, que un hombre muere en la iglesia y dicen que Dios les revela que no lo entierren, porque Dios lo va a resucitar? Y empiezan a pasar los días y el cuerpo se empieza a descomponer y la policía tiene que intervenir, caso verídico, para quitarles el cuerpo porque por cuestiones de salubridad ya no era bueno que el cuerpo estuviera ahí. Y entonces, no que Dios le reveló que Dios lo iba a resucitar. Entonces esa revelación fue que falsa. Y así como esa, usted puede encontrar millones y millones de falsas revelaciones de gente que son unos chismosos, mal hablados, que son unos desordenados en su vida. El matrimonio es un caos, le deben al IRS, le contratan gente y no le pagan, y es un desorden en su vida. Pero cuando están en la iglesia con traje y corbata, Dios me dijo. Ahí está el problema. Y usted, amén, hermano, amén, hermana. ¿Qué me dice de las revelaciones famosísimas, hermano, del que va al cielo y al infierno? Esas están de moda. Bueno, ya están pasando un poco de moda, pero hace unos 10 años, wow, eso era tremendo. Fui al cielo, fui al infierno. Todo lo que teníamos que saber del infierno, Cristo ya lo dijo en el Nuevo Testamento. Fue uno de sus temas favoritos, el infierno. ¿Y el cielo? ¿Qué pasó del cielo? Pablo fue al cielo y él dijo: no encuentro palabras para describir al cielo, así que no les digo nada del cielo. Vi cosas inefables que no puedo explicar. Pero ahora resulta que cualquier hermano va al cielo y regresa con un videotape de 8 o 9 horas revelando el cielo. Pero Pablo dijo que no podía revelar qué había en el cielo.
Pastor, pero entonces usted no cree en esas experiencias maravillosas y poderosas donde uno sale del cuerpo y tiene. La palabra profética más segura para mí es la Biblia, porque la misma Biblia lo enseña. Pastor, qué escéptico. Mejor yo diría que bíblico. ¿Y qué me dice de las sectas? Las sectas nacieron de falsas revelaciones. Los mormones, José Smith dijo, ¿no? En 1825. Andaba yo buscando iglesia y entonces fui al bosque a orar y me apareció el Padre y el Hijo y me dijeron: no vayas a ninguna iglesia porque todas están mal, en ti voy a comenzar una nueva iglesia. Y nacieron los mormones. ¿Qué le parece? Así nacen las sectas. Con nuevas revelaciones, Dios me dijo. Los adventistas y su famosa Elena G. de White y sus profecías inspiradas al nivel de la Biblia. Yo sé que para muchos decir adventistas, ¡ay! Investigue. Esas son cosas, hermano, sectarias. Esa señora Elena G. de White habló unas cosas increíblemente antibíblicas. Y podríamos mencionar muchas otras sectas que andan por ahí diciendo Dios me dijo, ¿ok? Pero ¿qué de los sentires? Termino. ¿Qué de los sentires, hermano? ¿Cómo entonces puedo decir cuando yo siento de parte de Dios? ¿Se acuerda? Que a veces decimos, yo siento de parte de Dios, yo sentí de parte de Dios. ¿Qué de eso? Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de eso, porque yo creo que es importante. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos dirige, el Espíritu Santo nos dirige. En el contexto este versículo habla, hermanos, de nuestra salvación. Porque unos versículos más adelante dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, pero no la puedes cuidar por ti mismo, sino por el sentir que el Espíritu Santo está poniendo en ti. ¿Es malo tener un sentir en el corazón, una impresión de Dios en tu corazón? No, eso es bueno, eso es correcto. ¿Ok? Puede ser una mezcla también de tus emociones y tus sentimientos, pero algunas veces Dios puede poner un sentir muy marcado en tu corazón. Pero siempre ese sentir debe ir de acuerdo a la palabra, no contradecir ningún versículo de la Biblia. Tú no le puedes decir a alguien, hermano, mire, yo siento que usted debe de regalarme dinero y Dios me dijo que yo no trabaje y usted mantenga. No. Los sentires es normales. Dios nos creó como seres humanos con sentimientos, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, hermanos, hay una comunicación. Y yo le podría decir que algunas veces yo he sentido así un sentir y digo, wow, Señor, ¿qué es esto? Y me viene a la mente un versículo de la Biblia inmediatamente. Por ejemplo, hace unos días yo estaba estudiando, yo estaba concentrado en mis estudios y de repente vino a mi mente la imagen de un pastor que está pasando una necesidad. Y rapidito vino a mi mente un versículo: el que da al pobre a Jehová le presta. Proverbios 19:17. Yo, wow. Entonces yo dije, wow, el Señor está poniendo en mi corazón un sentir de ayudar a esta persona, ¿verdad? Y se le hizo una ofrenda al hermano. ¿Okay? O sea, los sentires están ahí, pero también depende cómo tú andas espiritualmente. Yo sinceramente yo no creo que Dios le ande dando nuevas revelaciones a gente que ni ora ni lee la Biblia. Para esas personas la nueva revelación es que se hagan cristianos. Hace unos días, nosotros por lo general oramos bastante seguido con nuestra familia. Nos juntamos todos en un solo cuarto y hacemos oración antes de ir a dormir con todos nuestros hijos. Pero le voy a ser sincero, a veces yo estoy muy cansado en mi humanidad y yo lo que quiero es que vengan a despedirse, me den un beso y se vayan a dormir. Y el otro día yo estaba muy cansado y los niños vinieron a despedirse y clarito yo sentí, dije, como hoy tenemos que orar específicamente. O sea, uno tiene que orar siempre, pero hay momentos en que oren como por algo específico, como por una situación que está pasando. Eso está vigente, eso sigue vigente. El Señor sigue trabajando y sigue haciendo eso en nuestras vidas. Pero no es de que, ay, espérate, mi amor, audiblemente el Señor me dijo que oremos, vénganse. Es más, ni lo dices, simplemente dices oremos, ni les estás diciendo ahorita mismo Dios me está poniendo el sentir. Tú solamente sabes en tu corazón qué es lo que está pasando, porque a lo mejor hay un problema específico, una situación específica, porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar y nos ayuda a pedir como conviene. Entonces siempre debemos orar, pero yo creo que hay algunas ocasiones en que el Espíritu Santo específicamente quiere que oremos.
ese día, en ese momento, por algo específico. Por eso dice la palabra que no contristemos el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Cuando nosotros no obedecemos esos sentires, es cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, tenga cuidado con el Dios me dijo. Cada vez que usted oiga un hermano, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló, con mucha educación y sin ser un controversial que usted le va a empezar a decir, el canon está cerrado, hereje, hijo del diablo. Simplemente, hermano, digan, Señor, encienda las alarmas. Dios le dijo, ¿y tú lo ves que su vida es un desorden? What? ¿Por qué no me lo dijo a mí? Que es como que oro más y leo más la Biblia, pudiera usted decir, ¿no? No se crea las fábulas. Hay gente que está maquillando este tema de una manera bien bonita. El otro día oí a un pseudoapóstol en internet decir lo siguiente. Suena bien bonito, pero no es bíblico. Dice, el que vive por la Biblia, dice, vive por lo que Dios ya dijo. Pero el que vive por la revelación, vive por lo que Dios está diciendo. Suena bonito, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ese tiene un mensaje subliminal de la Biblia ya pasó. Está relegada a un segundo lugar. Lo que tienes que levantarte todas las mañanas y buscar una nueva revelación para ver qué es lo que Dios te quiera decir. Suena bonito, pero es una herejía peligrosa. De por sí usted ni lee la Biblia. Y luego usted oye eso, que el que vive por la Biblia vive porque ya Dios ya dijo. Entonces usted dice, no, pues voy bien. Muy bien. No, hermano, no se equivoque. Steve Lawson dijo lo siguiente: si quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Si quiere que Dios le hable audiblemente, léala en voz alta. ¿Ok? Cuidado con las revelaciones extrabíblicas. Son cosas que si son de Dios habría que añadirlas a la Biblia, porque eso se refiere extra, fuera de lo normal, y hay que añadirlo a lo que es normal. Vamos a orar. Pasen, hermanos, vamos a adorar al Señor en estos momentos.